Hola, espero que se encuentren bien. En el video de hoy les muestro mi método de batch cooking para pollo. Preparo una marinada llena de sabor para marinar pilones, muslos y mollejas. Los congelo y solo tengo que hornearlo cuando quiera o cocinarlo a mi manera. Y vamos a comenzar. Aquí ya pelé una cabeza de ajo que la vamos a poner en la licuadora. También vamos a picar 3 cebollas medianas o una grande, como a ustedes les guste. Vamos también a agregar pimientos. Como pueden ver, es una marinada con lo que tenías en casa. Son pimientos que estaban marchitados ya, pero que van a funcionar muy bien en esta marinada porque vamos a licuar todo. Vamos a agregar también 2 tomates, sal y pimienta al gusto. Pueden agregar las especias que ustedes quieran. Aquí voy a poner 2 cucharadas de vinagre de manzana. Pueden sustituirlo por limones. Y vamos a agregar pimientas al gusto. Yo agregué el equivalente de una cucharadita de pimienta. Es una mezcla de pimienta con semillas de cilantro. Aquí estoy agregando especia mediterránea, que es una mezcla de orégano, tomillo, romero. Vamos a agregar también medio vaso de aceite de oliva. El ingrediente antes del aceite de oliva era la sal, que se me olvidó decirle. Ahora vamos a tapar y vamos a licuar a máximo unos 60 segundos hasta que obtengan una salsa homogénea con cuerpo y color vibrante. Aquí tenemos el resultado de la marinada. La vamos a dejar en el vaso de la licuadora. Y ahora vamos a preparar el pollo. Aquí tengo 2 paquetes de pilones. Lo que hago es que le quito las plumas y luego le pongo vinagre de manzana y lo paso por agua rapidito. Aquí ya el pollo está lavado, listo para marinar. Lo que hago es que agrego la marinada encima del pollo, lo mezclo bien y luego lo pongo en funda para congelar en porciones. Eso depende de cada quien, qué cantidad de pollo van a cocinar al día y así por el estilo. Aquí ya está bien marinado. La ventaja es que coge mucho sabor. Aquí estoy poniendo la fecha y así tengo ya la idea de qué tiempo puede durar en el congelador. Aquí lo vamos a poner en las funditas y luego ya está listo para llevarlo al congelador. Y así ya tenemos el pollo listo. Coge mucho sabor cuando lo van a cocinar. Verán las diferencias de cuando se congela así marinado. Es una delicia. Y puede hornearlo, que le estaré mostrando receta. Pueden ponerlo directamente en el horno sin la funda plástica. También pueden hacerlo guisado. Eso es según su gusto, pero es una pura delicia. Así que se lo recomiendo. Otra opción es poner la marinada directamente en la funda y luego agregar el pollo y hacer la mezcla cuando la funda esté cerrada. Esa es otra opción. Y aquí le muestro esta preparación que ya está lista para ir al congelador. Y después de los pilones, ahora pasamos con los muslos de pollo. Y vamos a hacer el mismo proceso. Yo le quito la piel, le pongo vinagre de manzana. Y vamos a hacer esto con las 2 cajas. Es una manera de tener ya el pollo listo, sacarlo del congelador, llevarlo directamente al horno. Otra opción es que también
Cuando vayas a cocinar es de dejarlo la noche anterior en el refrigerador. Y también congelado, lo que tiene que hacer es precalentar el horno a 200 grados, lo retira de la funda y lo lleva directo sin retirar la marinada. Y lo pone entre 30 y 40 minutos hasta que el pollo esté dorado y bien jugosito. Miren cómo se ve esto en la marinada. Bien sabroso queda ese pollo. Yo espero que lo hagan y decírmelos en los comentarios. Y vamos a terminar ahora con los muslos y vamos a hacer el mismo proceso pero con las mollejas. Y aquí tengo mis 4 fundas ya listas para llevarla al congelador. Y vamos a hacer el mismo proceso con las mollejas. Vamos a poner un poco de vinagre, la vamos a lavar y la vamos a marinar. Y la vamos a estar congelando en porciones. Como ya le he dicho, la porción, eso depende de la cantidad que quieran cocinar por el día. Y así tienes tu pollo marinado en batch cooking, sabroso, práctico y listo para toda la semana. Si te ha gustado este truco, dale me gusta para que YouTube siga compartiendo el video. Suscríbete y activa la campanita para más receta eficiente. Y recuerda que en el canal hay más video, menú y muchas recetas saludables, ensalada. Pasa a ver más video y sigue disfrutando de comida saludable. Ahora vamos a poner en fundita y luego lo vamos a congelar. Le estaré mostrando recetas como la cocino, que son bien ricas las mollejas. Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final y nos vemos el próximo domingo con un nuevo video. Bye bye.